El análisis de la tarde y por supuesto con la mirada puesta en esa apertura de Wall Street, apertura en positivo que a continuación vamos a analizar con Víctor Galán, analista en planetabolsa.com. Víctor, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, un placer. Bueno, Víctor, teníamos ayer un día muy ajetreado en clave de política monetaria, veíamos esa contraprogramación de Jerome Powell frente a Christine Lagarde y de hecho gran parte también del sentimiento que estamos viendo entre los inversores tiene en cuenta los últimos mensajes que estamos recogiendo de ambos bancos centrales, pero poniendo la mirada en concreto en Wall Street, ¿cómo estás viendo por un lado este inicio de sesión y por otro lado los mensajes que se están sumando a esa posibilidad de que la Fed en menos de 2 semanas anuncie una subida en 75 puntos básicos? Porque si ayer Jerome Powell dejaba entrever esa posibilidad, y habla Jim Bullard desde la Fed de St. Louis y directamente pide que se suba en 75 puntos básicos. Bueno, el mensaje de Jerome Powell de ayer yo creo que era claro. Jerome Powell vino a decir a los mercados: todavía no tenemos controlada la inflación, tenemos que seguir subiendo los tipos de interés porque obviamente está descontrolada. Y, pues bueno, el mercado sí que es cierto que en el corto plazo está recogiendo subidas, está recogiendo un escenario más positivo, quizás porque se está precisamente poniendo medidas para luchar contra esa inflación. No subir los tipos como ocurría en el pasado, en el año precisamente anterior, cuando veíamos esa escalada de precios. No era lo más óptimo y ya lo hemos visto en los mercados. Pues bueno, nos ha caído un 30% desde principios de año. Los principales índices americanos, hoy estamos a punto de toparnos con esos 4.087 puntos en el S&P en rango diario. Sería la primera gran resistencia. Seguimos observando una resistencia clave en los precisamente 4.065, 4.070, que es donde pasa la media de 30 sesiones. Para ahí es donde tenemos que empezar a buscar un rebote creíble. A partir de esa zona es donde buscaríamos un rebote realmente creíble. Nosotros en Planeta Bolsa es verdad que redujimos gran parte de la cobertura quitándola, y ya dijimos la semana pasada que preveíamos que esta semana iba a ser ligeramente alcista como ha sido. Y el punto clave también en el medio corto plazo serían los 4.330 en el S&P para buscar nuevos impulsos que nos llevaran a afianzar esas zonas, ¿no? El Banco Central Europeo subiendo esos 75 puntos, tomando cartas en el asunto tarde, como ya dijimos, y por otra parte pues la Reserva Federal haciendo lo propio y siguiendo con su plan de reducción de balance. Víctor, en línea también con las palabras que recogemos de ayer de Jerome Powell, hemos estado viendo el comportamiento del índice dólar hoy a la baja frente a la otra cesta de divisas, a las otras 16 divisas. ¿Por qué el dólar se está comportando de esta forma ante una perspectiva más hawkish por parte de la Fed? Bueno, realmente en el eurodólar estamos viendo que realmente la tendencia, como tenemos en pantalla, es bajista desde hace muchísimo tiempo. Eso demuestra muchísima fortaleza, ¿no?, en el dólar con respecto a otras divisas. Esto tiene un mensaje claro. Si nosotros hemos inyectado muchísimo dinero en la economía y ahora la vamos retirando poco a poco, hablando como los americanos, si ellos van haciendo eso, por cada dólar que retira, cada dólar que queda en el mercado vale más, tiene más valor. Y eso lo hace apreciarse con respecto al resto de divisas. Por lo tanto, con respecto al euro, lo que ha venido ocurriendo en los últimos semanas, días, meses, es una caída sustancial hasta llegar prácticamente a la paridad. Es cierto que veníamos viendo un rebote bastante fuerte en estos últimos días. Quizás ha sido también porque el Banco Central Europeo también ha tomado cartas en el asunto. Ya dijimos que si Estados Unidos subía mucho los tipos de interés y por contra Europa no movía un dedo y no hacía nada, esa diferencia en los spreads de lo que iba subiendo y lo que iba reduciendo uno versus otro, obviamente era en favor del euro y del dólar y en detrimento del euro. Y ahora quizás esta subida que ha provocado el Banco Central ha permitido que llegue al dólar a zonas de primera resistencia, ¿no?, en esa primera zona de 1,01, aunque de momento, mientras no se supere el 1,03, no empezaríamos a hablar de un posible suelo en el eurodólar o una zona donde pintara un rebote para nuestro euro. Víctor, respecto a la intervención de ayer de Christine Lagarde, ¿cómo lo viste en un principio? ¿Cómo
ponemos en balanza sus palabras y sobre todo la repercusión que vimos después en los mercados o la no tan repercusión, porque al final el movimiento por parte del Banco Central Europeo no sorprendió, pero ¿consideras que realmente consiguió trasladar confianza o esa confianza que estaba tan en jaque por parte del organismo? Yo pienso que no, por cómo la vi, yo creo que no trasladó esa confianza. El Banco Central Europeo, precisamente una de las debilidades que está marcando precisamente el DAX, es que no llega a generar una confianza en los inversores institucionales, nuestros representantes gubernamentales, ¿no? Lo habíamos hablado muchas veces. El plan antifragmentación, en la que unos países van a hacer una reducción de balance, otros no, unos sí, otros no, no genera confianza, no genera una unidad, ¿no? Europa. Y realmente parecemos una pantomima, ¿no? No nos estamos comportando como un país o como un continente creíble. Es lo mismo que está ocurriendo precisamente con todo el tema del gas. Lo comentábamos también antes de irnos de vacaciones. Hemos estado comprando gas chino en China, ruso, ¿no? Entonces, al final, estamos utilizando un intermediario porque nos están perjudicando nuestras propias sanciones y, ojo, veremos cómo viene el invierno, ¿no? Y esto todo se ha representado en la debilidad que tenemos actualmente en el DAX. Estamos aguantando la zona de los 12.400 puntos, estamos en torno a un rectángulo, una zona de posible suelo, lateralidad, pero ojo de perder esta zona, que no está tan lejos, porque sería muy negativo para el entorno macro europeo. Nosotros, además, nos queda muchísimo todavía trabajo para controlar esa inflación, que Estados Unidos ya lleva los tipos mucho más avanzados y mucho más arriba, y seríamos muy cuidadosos ahora mismo buscando oportunidades en renta variable europea, puesto que obviamente la renta variable americana sigue mostrándose muchísimo más fuerte como hace años. Y a tenor de la crisis energética y de cómo se vaya desarrollando pues todo el proceso de discusiones, de conversaciones que se abren ahora en el seno también de la Comisión Europea. Estábamos escuchando hace unos minutos a los ministros de Energía y, bueno, la conclusión que sacamos es que todavía no hay conclusiones firmes. Por tanto, ¿cómo crees que esa incertidumbre, que esos temores, preocupaciones pueden llegar a trasladarse en la renta variable? ¿Cómo contemplas ahora el sector energético europeo y español, en el caso concreto nuestro? Vale, pues por ejemplo, en el caso de la renta variable europea, por ejemplo, tenemos dentro del sector energético a Tenaris, la cual, pues bueno, se ha venido comportando con un rango bastante alcista, por poner uno de los ejemplos, ¿no? Y a raíz de las últimas declaraciones y las últimas inestabilidades de los últimos meses, genera un poco también lo que está ocurriendo también en el mercado del crudo y del petróleo. La incertidumbre ante una recesión y una posible menor demanda de petróleo y de todos sus servicios asociados ha provocado una caída de la cotización en torno de los 16 hasta casi los 10 euros. A raíz de ahí hemos visto un rebote, un tímido rebote hacia la media de 30 sesiones, pero sigue generando muchísima incertidumbre y muchísimas dudas. Es un poco lo que decíamos, ¿no? Al final había un plan antifragmentación que es un plan de un plan y intentamos sacar conclusiones que no han llegado a conclusiones. Es un poco lo que se está generando en general en el mercado europeo. Luego hay otros activos, por ejemplo, como Repsol, en el caso español, el cual estaba mejorando bastante dentro del tema del crudo, pero es verdad que esta semana se ha comportado realmente mal, bajando desde casi los 14 euros hasta los 12,82. En el caso de Repsol esperaríamos suelos o soportes en los 11,54. De momento la situación no es muy preocupante, aunque pone en jaque la subida inicial que traía de meses atrás, ¿no? Vamos a ver. Aquí hay algunos indicadores que nos están mostrando que muchos fondos institucionales han preferido vender en estas últimas semanas versus las compras que se producían en el pasado que acompañaban al precio. Y veremos estos soportes importantes no perforarlos porque podríamos iniciar un impulso bajista a la baja y en este caso los 15,92 para buscar resistencias y subidas. Víctor Galán, responsable de planetabolsa.com, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos quedamos con esas claves. Un saludo a todos, buena semana y nos vemos la semana que viene.